Hola a todos y a todas. A nombre de la Dirección y de la Comisión Interna de Igualdad de Género, CINIC, de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4, Vidal Castañeda y Nájera, les damos la más cordial bienvenida a esta interesante conferencia titulada Violencia en el noviazgo adolescente y agradecemos que estén hoy con nosotros. En el marco de la conmemoración del día 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tenemos como invitada a una conferencista muy especial y estimada por nosotros, la maestra Brenda Rodríguez. Ella es jefa del Departamento de Enlace, Comunidad Incluyente de la Dirección General de Atención a la Comunidad de GACO, UNAM. Es comunicóloga social y maestra en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Cuenta con más de 15 años trabajando en temas de género, derechos humanos, medio ambiente. Ha coordinado proyectos de incorporación de la perspectiva de género en el marco ambiental hídrico. Es feminista ambientalista. Ha participado como ponente en diversas actividades para la incidencia nacional e internacional. Participó en la sesión 62 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de 2018 en la sede de las Naciones Unidas ubicada en Nueva York. Desde agosto del 2018 forma parte de la DEGACO, donde es la responsable del eje de comunidad incluyente que busca contribuir en la construcción de una comunidad universitaria incluyente mediante la difusión de información, promoción de proyectos, acciones y campañas en materia de inclusión. Desde el 2019, el trabajo del área se ha centrado en tener contacto directo con la comunidad para el abordaje de los temas de inclusión, no discriminación, prevención de la violencia de género y diversidades sexogenéricas. Asimismo, es integrante de la Comisión Local de Equidad de Género de la DEGACO. Maestra Brenda, le damos una cordial bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros en este espacio virtual compartiendo su expertise y sus cavilaciones en torno al tema violencia en el noviazgo adolescente. Muchas gracias, maestra Lina, Vero, la maestra Marta, todas las personas que están acá y la comunidad de Prepa 4, pues muchas gracias. Primero que nada, reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de nuestra directora general de atención a la comunidad, la maestra Mireya Imas, que estamos con mucho entusiasmo sumándonos a esta conmemoración por el 25 de noviembre, con el cual pues toda la comunidad universitaria estamos fortaleciendo, impulsando acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y las jóvenes que forman parte de nuestra comunidad. En una aspiración muy importante que para nosotras como DEGACO hemos estado trabajando, que es tener una comunidad universitaria libre de toda violencia. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar acá, de volver a verles y tener un diálogo que justamente pues así esperamos que sea un diálogo. Como ya bien decía la maestra Lina, esta charla se llama Prevención de la Violencia en el Noviazgo Adolescente y bueno, la preparamos también, quiero decirles, con mucho cariño y con mucho respeto para la comunidad de la Prepa 4, de la cual quienes nos están viendo son parte. Bueno, pues el 25 de noviembre es un día muy importante para garantizar los derechos de las mujeres y en particular también para el movimiento feminista en todo el mundo. Y por ahí quiero un poco empezar para enmarcar esta charla que vamos a tener. Y bueno, el día es Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y aquí algo que es súper importante es como algo que me enmarca también es detectar a tiempo la violencia es crucial, tanto si la estoy viviendo como si la estoy ejerciendo. Con eso yo quisiera que nos vayamos quedando en el tintero. Un poco de historia que es importante que conozcamos. El 25 de noviembre de 1960, 3 hermanas, las hermanas Mirabal, fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas y su gran y único
crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, y que esto es súper importante porque ellas junto con otras personas lucharon para defender su país, su derecho ante el momento de la dictadura, y fueron asesinadas. A partir de ese asesinato tan brutal, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la eliminación de violencia contra la mujer como un acto que se debe de detener. Y la violencia, como la Asamblea de las Naciones Unidas la definió, es la siguiente: todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública y privada. Miren, esto es súper importante. Primero acotar, si se dan cuenta, bueno, pues en el contexto es 1993 y ahí primero se definía como la mujer en singular, y ahorita voy a pasar a esa parte que es importante que la conozcamos, porque ahora 2021 ya tiene bastantes años, ya estamos hablando de violencia contra las mujeres o bien también violencia de género, y eso es importante. Y como ven aquí, nos plantea todo lo que pasa en la vida pública como privada. A partir de, bueno, cómo las mujeres, las feministas, la academia se fueron sumando en visibilizar el problema de violencia que se vivía al interior de los hogares y que esto tenía una repercusión en la vida pública de las mujeres, fue que se planteó justamente como un problema de salud pública, de opinión pública. Por eso es que estamos ya trabajando en los actos que se pueden cometer tanto en la vida pública como en la vida privada. Y a partir del 99, es decir, 6 años después de que Naciones Unidas conceptualizó el tema de violencia contra la mujer, a partir del 99, esta misma Asamblea General de Naciones Unidas ya proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Violencia, de la eliminación de la violencia contra las mujeres, y yo me permitiría agregarle, y de las niñas, porque no están lamentablemente fuera de vivir riesgos. Aquí algo que es importante es como haciendo conciencia de dónde viene y por qué tenemos que hablar de violencia de género. Recordar que, bueno, pues la violencia de género tiene su origen en una determinada manera y contexto, por supuesto, de interpretar el mundo, donde va enraizando la cultura, que ahorita vamos a ver el patriarcado y el machismo, que lo que va planteando es la lógica de la dominación y relaciones de poder que van configurando nuestra manera de pensar, de vivir, de sentir, de relacionarnos con otras personas, y que en esa historia de la humanidad, de muchas culturas, pues la lógica de la dominación particularmente se ha depositado en la figura de los hombres, de los compañeros, de las instituciones, y sobre esa idea de pensar que las mujeres o valemos menos o nuestra voz no debe de ser tan reconocida, y bueno, tampoco de facto pues hemos logrado la conquista de tantos derechos, ¿no? Digamos que esa es como una parte del marco, y empecemos un poco a desmontar como algo que es básico para ir entendiendo esta problemática. Aquí seguramente muchas de las personas que estarán viendo pues ya habrán tenido como algún acercamiento a estos conceptos. Ahora solo es como otra vez poner el piso básico porque nos parece importante. El sexo, recordemos que el sexo es justamente las diferencias físicas, biológicas, anatómicas con que nacemos los seres humanos. Y en este año 2021 ya sabemos que biológicamente nacemos hombres, mujeres y personas intersexuales. Y les recordamos que las personas intersexuales son aquellas que tienen en su cuerpo los dos tipos de órganos reproductores, tanto sexual, femeninos, de hombres como de mujeres, y que estos pueden ser internos o externos, es decir, los podemos ver a simple vista o no. El género, bueno, pues son todas estas, es una construcción social. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad nos va educando y nos va formando como si fuéramos, pues no sé, un poco plastilina, ¿verdad? A partir de los mandatos de si eres hombre biológico, hay ciertos mandatos de la masculinidad que tienes que cumplir. Si tú naces siendo una mujer con características físicas y biológicas y sexuales de mujer, entonces tienes que tener comportamientos femeninos, ¿no? Todo lo que seguramente ya han escuchado de ser sumisas, calladitas, nos vemos más bonitas, siempre obedecer, ordenadas, y mucho de lo que nos va enseñando esta construcción social de género justamente es cómo en estos mandatos que vamos teniendo los chicos, las chicas y ahora los chiques, pues hay mandatos de género que van moldeando las personalidades, pero también las libertades.
Y en ese sentido, pues, en esta construcción de género, pues tenemos otros conceptos que son los roles y los estereotipos. Es decir, lo que se espera que como yo me comporte o el papel que yo tengo que realizar a partir de si soy hombre o ser mujer. Históricamente nos han enseñado que a las mujeres y a las niñas y a las chavas, sobre todo a las, ¿no? Si son hermanas mayores, pues estar al cuidado si tienen hermanos o hermanas pequeñas o contribuir a las labores de su hogar, a diferencia de, en algunos casos, para los compañeros, ¿no? Que no se les van dando estos roles. En ese sentido, hay otro concepto que también es importante, que es la división sexual del trabajo. Es decir, esta distribución y asignación de responsabilidades y actividades dependiendo si eres hombre o mujer. ¿No? Lo podemos, por ejemplo, pensar si en su casa hay el papá y la mamá, pues regularmente se piensa que solo el papá es quien provee. Y lo que nos damos cuenta es que la historia ya es diferente. Las mamás ya están proveyendo, pero todavía en el imaginario social solamente se piensa muchas veces que el papá es quien provee, sale fuera de casa a trabajar y que la mamá es la responsable de todo el trabajo doméstico y del cuidado de las niñas o de los niños o de otras personas que lo requieran. Esto se enmarca en un modelo de organización social que es el patriarcado, que históricamente pues lo que se plantea es que la voz masculina es la que debe de privar, y cuando digo la voz pues es también como detentar el poder tanto en el ámbito privado como en el público. Y bueno, pues esto también va planteando con muchas acciones de machismo, es decir, plantear que solo la voz de los compañeros son válidas y que históricamente, pues a partir de esta concepción, es que las mujeres hemos, en muchos momentos de la vida, no solo ahora, sino que hemos tenido que luchar por conquistar y por tener más derechos y que se respeten los derechos, porque si bien tenemos un marco institucional y jurídico importante, fuerte para garantizar nuestros derechos humanos, a la hora que vamos conviviendo en comunidad, en las familias, en la sociedad, nos damos cuenta que las mujeres no tenemos esas mismas libertades y esa misma garantía de exigir y ejercer nuestros derechos humanos. Ese, digamos, es como el marco donde pues justamente damos la discusión para continuar con esta charla de violencia de género. En concreto, ya teniendo esta base de los conceptos básicos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? Como ya decía el concepto, les decía que empezó justamente, si se acuerdan, en lo individual. Y con el paso del tiempo, del avance de los conceptos y de la problematización de las situaciones de violencia, pues primero se fueron dando que no habemos un solo tipo de mujer, ¿no? Sino que habemos muchas mujeres y que al interior de ser mujeres, pues tenemos muchas diversidades entre nosotras. Se avanzó entonces de las mujeres y ahora también ya podemos hablar de violencia de género que pueden vivir las personas de la diversidad sexual. Ahorita vamos a ir acercándonos a eso. Entonces, la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen, como lo comentaba, en la desigualdad de género y en el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. No sé, por ejemplo, a mí se me viene ahora, a partir de un taller que tuve con estudiantado de prepa 9 y que decían, pues es que parte como de las creencias de la violencia de género puede ser que la forma en la que nos van diciendo las niñas, ¿no? Calladitas nos vemos más bonitas o te tienes que vestir tapada o darte de cierto. Es decir, estas normas culturales que no están escritas justamente son lo que van abonando para la desigualdad de género y para la violencia de género que vivimos en muchos aspectos. O bien también compartían en uno de los talleres con estudiantes de las prepas esta distribución inequitativa que hay en los hogares, ¿no? Decían, es que sí, a mí me pasa que en mi casa se dice que las niñas y las mujeres tenemos que atender a todos los hombres. Ese es un tipo de violencia simbólica. ¿Y cómo lo vamos viendo y cómo lo vamos viviendo? ¿Y qué quiere decir? Que si solo una parte de las integrantes del hogar se dedica al cuidado y al trabajo doméstico, esas personas tendrán, particularmente las mujeres y las niñas, menos disponibilidad de tiempo para estudiar, para trabajar y para descansar. Eso también es parte de las desigualdades que van haciendo, digamos, como fortaleciendo el sistema para que haya violencia de género. Y el término general principalmente se utiliza para subrayar el hecho de las diferencias estructurales de poder basadas en el género que históricamente han colocado a las mujeres y a las niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Y esto es súper importante porque más adelante vamos a ver justo cuáles son todos esos tipos de violencia que tenemos que conocer para no seguir realizándolas.
Si bien históricamente pues ha sido muy notable el tema de violencia de género que han vivido mujeres y niñas de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ellos. Es decir, todos esos mandatos de la masculinidad que les vamos dando a las juventudes, en particular a los chicos o a los hombres de diversas edades, es que los hombres no lloran, tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes, y todo el tema del riesgo, todo el tiempo les están dando estos mandatos. Eso también es importante. Y últimamente también ha sido muy importante este concepto de violencia de género para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQ y más, al referirse a la violencia relacionada con las formas de masculinidad y feminidad o a las normas de género. Y también podríamos enmarcarlo, por ejemplo, en acciones de transfobia, de homofobia, de lesbofobia, que desafortunadamente todavía existen en nuestro país y a veces en nuestras comunidades. Por eso es que cuando alguna persona de la integrante de la población de la diversidad sexual vive algún acto de violencia, también lo podemos catalogar como violencia de género. Miren este testimonio aquí que contaba alguna persona, pero es que a ti ni se te nota a una persona que es lesbiana, pareces normal. Y ahí otra vez volvemos a colocar este mandato de la heteronorma como si fuera la única opción de orientación sexual que tenemos las personas, y a estas alturas de la vida pues ya sabemos que hay un gran abanico y que es importante respetar, pero cuando hacemos estas afirmaciones de, ay, pero no, tú, no, en serio, no es, estás muy bonita, no, tú no eres lesbiana. Ese es un tipo de violencia que también estamos teniendo hacia las poblaciones de la comunidad de la diversidad sexual. Seguramente habrán escuchado, bueno, pues en estos contextos de confinamiento, de pandemia, cómo el tema de la violencia de género es otra pandemia que ha estado ahí presente por muchos años antes de la del COVID-19. Y bueno, pues aquí hay quienes planteamos que es importante plantear todas las acciones que tengamos que hacer en todas las entidades, en todos los ámbitos de la vida, erradicar la violencia de género como un gran reto para el siglo XXI. Creo que eso es súper importante plantearlo como un gran reto aspiracional de modelo civilizatorio. Y bueno, pues ustedes que están en formación seguramente en la prepa, ¿no? Y hacia donde vayan a dirigir, pues ya seguramente yo creo que estas pláticas con sus amistades, con su familia, con sus maestras, con sus maestros, ya han hablado y ya han problematizado. Entonces nos da mucho gusto tenerles por acá. Vamos a ver ahora un pequeño video que les pedimos por favor que lo vean con muchísima atención, porque después de ver el video, pues vamos a hacer algunas intervenciones que va a ser muy importante tenerlas. Entonces les pedimos por favor al equipo técnico que pasen el video. Ya le dijiste que ya no vayas a sacar tu tabaco aquí. Y aparte yo con mi pipa. ¿No se enoja? Que Mauricio sí, adentro de su carro sí, y saca su pipa y hace que... Pues es obvio que no quiero adentro de mi coche. Ya me voy. Ah, ok. Hola. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te dije de tus amigos? Estaba ahí el flaco, ¿no? ¿Qué tienes? Son mis compañeros. No, Tania y Carla son tus compañeras. Él no. Y te prohibí que le hablaras. ¿Sí o no? Te lo prohibí, ¿sí o no? ¿Qué te pasa? Me vas a respetar. ¿Oíste? Aquí el que manda soy yo. ¿Te queda claro? Ah, ¿por qué te hago esto? Ah, te vas a poner así en mi carro. Órale, lárgate. Sácate de mi carro. Después del video, me gustaría si pueden escribir en el chat, si les parece bien, ¿qué notamos en el video? ¿Qué vimos? ¿Qué les llamó la atención? O si alguien quiere abrir su micro, por supuesto, como ustedes gusten. ¿Qué vimos en el video? ¿Qué les llamó la atención? Algo que les haya inquietado, ¿no? También puede pasar que el video pueda decir, ay, eso me inquietó, eso no me gustó.
¿Algún participante? Ahí lo van a ir poniendo. Vamos a dar un tiempo para que escriban. Y bueno, pues es importante en este marco de violencia de género que ahora estamos reflexionando todo durante el mes de noviembre y seguramente hasta antes de irnos de vacaciones lo estaremos reflexionando. Miren, es importante identificar cuáles son los diferentes tipos de violencia. Ya que alguien nos escribe en el chat, qué gusto, dice: es inquietante que vemos esto con mucha frecuencia en las conversaciones en las parejas de estudiantes, más de lo que nos gustaría. Miren qué importante testimonio. Esto que vimos en el video, desafortunadamente es algo que se volvió algo común en nuestro ámbito, sobre todo si estamos en un ámbito académico, escolar, pero a veces también es común, a lo mejor muchas de las personas que nos están viendo, es una escena que se la pueden encontrar, sobre todo antes del confinamiento, cuando íbamos a la escuela, cuando íbamos al mercado, cuando íbamos al transporte público. Desafortunadamente se convirtió en una imagen más o menos recurrente, ¿no? Y justamente por eso es tan importante hablar de la violencia de género. Muchas gracias. Bueno, pues les decía, existen diferentes tipos de violencia que es importante identificar. Una es la física, es decir, aquella donde intervienen golpes, pellizcos, jalones de cabello, mordidas, que muchas veces aparecen como juego, ¿no? Y regularmente hay que tener como las antenas bien puestas para decir: no, este jueguito no me gusta, me incomoda, me hace sentir mal o me puede hasta dar miedo. Eso es súper importante. La psicológica. Si se fijan en el video, hay una escena que es casi al principio, ¿no? El tocado del claxon. Y bueno, hay de tocados a tocados del claxon, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero ese tocado de entrada ya era que el novio estaba enfadado, ¿no? Y eso implica, pues, también como algo muy particular de decir: híjole, estabas con ese chico, ¿no? Que no es tu amigo. Déjenme ver acá otro comentario súper interesante. Y dice: vimos que en una relación de pareja que está en paz y armonía, y lo ponen entre comilladas, de repente se ve involucrado en un mal momento por falta de comunicación o valores diferentes. Muy bien. Otro testimonio nos dice acá: es también preocupante que las y los estudiantes no siempre reconocemos que son acciones de violencia. Has dado en el clavo. Muchísimas gracias. Ahorita lo vamos a colocar como parte importante del análisis. Hay otro tipo de violencia que es la económica y la patrimonial. Son dos tipos diferentes y que aquí les voy a compartir cuál es la diferencia. Cuando hablamos de violencia económica, se refiere a aquella sustento económico que impide la sobrevivencia cotidiana. Por ejemplo, en una separación, que haya hijos o hijas o descendencia, que alguna de las dos partes no deposite la manutención o la pensión y que eso ponga en riesgo, por ejemplo, el pagar alguna cuota, la alimentación, pagar el transporte de la escuela, es decir, aquello que les permita seguir con su vida cotidiana. Hay otro tipo de violencia que también es importante que la identifiquemos. Por ejemplo, ya no en situación de matrimonio, pero por ejemplo, una pareja de noviazgo, ¿no? Y pues una de las dos partes le pregunta a la otra: ¿cuánto dinero te dieron a gastar para tu casa? Ah, pues me dieron 50. Ah, bueno, pues dame 30 y te quedas con 20. Pero, ¿cómo por qué? Eso también puede pasar, ¿no? Es decir, que alguien quiera utilizar el dinero, o bien que yo gano, o bien que en mi familia me dan para mis gastos escolares. Y eso es súper importante. Nadie puede decidir sobre algo que es mío. Eso es la violencia económica. Y la violencia patrimonial, como su nombre es, todo el tema del patrimonio, el tema de las casas, del coche, que alguien me las quite, o incluso, bueno, ahora en esta época tan tecnológica, el celular se volvió un patrimonio, ¿no? Es decir, que nadie me lo puede quitar, la tablet, la computadora, mi mochila, mi ropa, algo que es mío, eso es mi patrimonio y nadie me lo puede quitar. Eso es súper importante. Aquí hay un tema, otro tipo de violencia, que es la sexual, y aquí les pido que pongan mucha atención porque cuando hablamos de violencia sexual nos estamos refiriendo a dos. Una es el hostigamiento y otra es el acoso sexual. El acoso sexual la diferencia entre una y otra es el nivel de jerarquía que pueda tener una persona en relación a mí. Por ejemplo, pueden ser miradas, comentarios que no deseamos, risas, tocamientos, que no me agraden. Y, por ejemplo, el abuso sexual, el acoso sexual puede ser por un par mío, es decir, un estudiante, una amiga, mi compañera de trabajo, alguien que yo mire como igual en términos de jerarquía. Cuando hablamos de hostigamiento, nos referimos que hay una relación de jerarquía y de autoridad, es decir, mi jefa o mi jefe, o si yo tengo
a alguna persona que dependa de mí en términos de organigrama y yo cometo un comentario de un chiste de carácter sexual, eso es hostigamiento. Ustedes también a lo mejor lo pueden identificar, por ejemplo, de un docente o de una docente hacia ustedes, de algún trabajador, de algún funcionario o funcionaria. Entonces es súper, súper importante que lo tengamos claro. Hay otro tipo de violencia que yo creo que quizá por el momento histórico en el que estamos viviendo ustedes, a lo mejor ya han de tener un camino, una experiencia sobre esto y cierto conocimiento, es decir, aquella violencia digital que puede ser un pack no pedido, un sexting más allá de lo consensuado, que alguien me mande imágenes de contenido sexual íntimo sin mi consentimiento o que difunda alguna de mis fotos. Eso es súper importante. La violencia docente, eso también es súper importante porque puede ser en términos como, no sé si algunas compañeras son maestras, que un compañero diga algo, o al revés, si son compañeros, que una compañera cometa algún acto de acoso sexual, pero también se puede dar muchas veces desde quien da la docencia hacia el grupo. Por ejemplo, comentarios sexistas, ¿no? En alguna facultad me comentaban que se decía, todavía hasta hace poco tiempo, que para qué estudiaban las mujeres si se iban a casar. Eso no tiene nada que ver con una educación laica, libre de discriminación y libre de violencia de género. Por eso hay que nombrarlo. La comunitaria, bueno, pues esta es justamente cuando en la comunidad se dan actos de violencia y por una o varias personas y la comunidad no establece acciones para que no suceda. Y bueno, seguramente también habrán escuchado este último tipo de violencia feminicida que es importante reconocer y hacer todo lo posible para frenar, que es el tema de la violencia feminicida, es decir, el asesinato a mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Fíjense que aquí me faltó una, ahora le estoy recordando, y que tiene que ver con la violencia gineco-obstetra, es decir, el trato que reciben muchas mujeres o que recibimos muchas mujeres cuando vamos a una revisión ginecológica, más allá del tema de la maternidad. Y bueno, todos estos tipos de violencia pues están basados en los estereotipos y prejuicios de género, donde la sociedad va planteando que nuestra voz, que nuestras decisiones, que nuestros anhelos valen menos y que nuestro cuerpo vale menos. Aquí algo que es importante destacar es que a lo mejor ustedes, a lo mejor no sé, a partir de ver el video pueden decir, ah, bueno, pues es que en este video, pues puede ser a lo mejor la física, porque dice, lárgate el carro, pero también la psicológica. Es decir, muchas veces cuando vivimos un tipo de violencia de género, desafortunadamente no va sola, sino que puede ser, por ejemplo, la económica, y eso afecta a mi condición emocional, a mi estabilidad emocional, o la digital, y pues eso me tiene como muy nerviosa y entonces no, mejor ya cierro mis redes y ya mejor veo otra forma de estrategias con mis compañeros o con mis amistades. Entonces, esto es súper importante, ¿no? Porque se va dando como un eslabón. Hay otro tema que es súper importante para seguir avanzando y es dónde se presenta la violencia de género. Y esto es importante que lo conozcamos. Ustedes van a encontrar ámbitos, espacios o modalidades donde se presenta la violencia. Y bueno, pues mires, en el hogar, en la escuela, en lo institucional, en el ámbito escolar y en el internet. Si se dan cuenta, casi en todos los lugares donde las personas tenemos convivencia, tenemos un desarrollo, actividades por realizar, se da la violencia de género. Y esto es muy importante, por eso es tan fundamental hablar de la violencia de género. Lo primero que hacemos es reconocerla para ver cómo la hacemos entre todas y todos. Y miren, aquí, en este último punto de internet, compañeros de clase, seguramente ustedes, por ser comunidad UNAM, identifican a la oficina de la Abogacía General de esta casa de estudios. Y el año pasado, cuando, no sé, teníamos como, ¿qué les diré? Como 4 meses de haber empezado el confinamiento, la oficina de la Abogada General sacó un reporte donde decían que en el contexto de pandemia, de confinamiento, la violencia digital aumentó muchísimo y las chicas que pusieron una queja, ahorita vamos a mencionar un poquito, manifestaban y compartían que esa violencia la habían vivido de parte de sus compañeros varones de clase. Y esto es súper importante también, es decir, cómo históricamente la sociedad ha, digamos, como permitido, ha sido permisiva en la violencia de género, particularmente de hombres hacia mujeres. Y esto es muy importante señalarlo porque cuando vemos las cifras que el 98% de quienes cometen la violencia de género
son los compañeros, esto nos pone a hacer, nos invita a hacer una reflexión. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que estos datos estén ahí y sean tan preocupantes? Y bueno, por supuesto, al estar en la universidad, pues claro que tenemos que preguntárnoslos también. Con esto, de ninguna manera estamos diciendo que un compañero, por el solo hecho de ser hombre, es violento. No, de ninguna manera. Pero sí nos tiene que llamar la atención cómo la sociedad, los medios de comunicación, la escuela, lo que vemos, las películas, lo que leemos, pues va solapando, por decir de alguna manera, este tipo de violencia de género. Y miren, cuando hablamos de violencia de género, ayer les quiero contar que tuvimos vimos este mismo video con estudiantes de Prepa 9 y yo les preguntaba, ¿qué vieron ahí? Y fue como unánime, dijeron, violencia, vimos violencia. Y yo les preguntaba, ¿creen que el hecho de estar ajenas y ajenos a esa relación nos permitió darnos cuenta? Porque decían que así, que se habían dado cuenta fue así. Alguien dijo, fue evidente que fue violencia de género. Y entonces yo les preguntaba, ¿qué tanto influyó que lo vimos y que no somos las personas que estamos ahí? No, creo que todas las personas votaron dijeron, sí, porque cuando tú no estás ahí, no te das cuenta. Y esto es súper importante porque alguien ahorita en el chat nos decía, ¿no? Se va volviendo normal que a veces tengamos estos actos de violencia de género en nuestras relaciones. Y esto es súper importante porque cuando estamos inmersas en estas relaciones de género, no nos damos cuenta. Y aquí algo que es importante acotar es que cuando alguien nos gusta, estamos empezando una relación, pues regularmente entramos como con mucha emoción, ¿no? Así de, ay, sí, todo va a estar bien y quiero que mucho amor y muchas cosas que la pasemos chidas, ¿no? Y cuando empieza a haber acciones de violencia de género, empiezan a salir así como despacito, con calma, y luego van intensificando, y luego, bueno, podemos llegar a ver esto como en el video. Es decir, las acciones de violencia de género van aumentando y nunca disminuyen. Por eso es importante esto que les voy a comentar, que es el ciclo de la violencia. Es decir, en un momento hay un acto violento, puede ser físico, emocional, o como este que vimos en el carro de, bájate de mi carro, no quiero saber más de ti. Luego, regularmente, lo que nos dicen las expertas es que en el contexto del ciclo de violencia, después del acto de violencia, hay un momento de arrepentimiento, ¿no? Y entonces, por favor, te juro, nunca voy a cambiar porque es que no sé qué me pasó, ¿no? Así, regularmente, casi es así como de manual, que las compañeras lo han documentado. Y luego, bueno, regularmente a veces se continúa y hay un momento de luna de miel. Y entonces todo va muy bien, estamos súper felices. Luego empieza otra vez una fase de tensión y otra vez se vuelve a dar este círculo. Por eso, cuando estamos en ese tipo de relaciones, a veces no nos damos cuenta, ¿no? No es tan fácil darnos cuenta. Y lo otro que aquí yo quiero acotar y hacer un llamado a la empatía es que de repente podemos decir, no, sí, ya, es violencia de género, pero ¿cómo no te diste cuenta? Porque muchas veces los espacios donde nosotras hemos vivido, la historia de mi papá, de mi mamá, mi misma historia emocional que he tenido, ¿no? Pues ya me va dando cierta experiencia y a lo mejor, pues yo digo, no, o sea, ni siquiera me he preguntado, ¿no? El pellizco, no, luego se me quita el moretón, no pasa nada. Es decir, también a recordar que los espacios donde desafortunadamente estamos viviendo todas las personas son violentas. Y que entonces, pues claro, si todo el tiempo estoy recibiendo en los medios de comunicación, de las canciones, de los comerciales, estas imágenes, pues lo voy como integrando a mi subconsciente y ahí lo voy viendo y como nos decía una persona en el chat, pues lo vamos normalizando y se vuelve muy común desafortunadamente verlo en el estudiantado. Sin embargo, nunca es tarde para romper ese círculo de violencia y eso es súper importante, ¿no? Aquí un poco a lo mejor es probable que las personas que nos estén viendo conozcan a alguien que está en una relación de género y ahí la única sugerencia que me voy a permitir hacerles es no juzguemos a las personas porque no sabemos lo que está pasando ahí y a lo mejor esa persona pues todavía no tiene los elementos o no se siente tan segura de hacerlo, ¿no? Ayer, por ejemplo, también estudiantado de Prepa 9 decía, es que muchas veces te hacen un chantaje emocional y eso es súper importante, ¿no? Porque justamente puede venir, por ejemplo, fíjense aquí como en el arrepentimiento de, no, es que por favor no me dejes porque no puedo vivir sin ti, ¿no? Y ahí tiene que ver con toda una construcción de la autonomía y de la autoestima personal de todas las personas debemos de ser
capaces para nosotras mismas, ¿no? No depender de otras para estar bien emocionalmente. Entonces, aquí es súper importante y que entonces, si conocemos a alguien que está viviendo violencia de género, lo primero es no juzgar, porque si no es como si le estuviéramos revictimizando, ¿no? No sé, por ejemplo, si viene una amiga mía a decirme, ay, es que fíjate que estoy en una relación complicada, pero bueno, no, es que ya, es que van 3 veces, pero no sé qué hacer. Y yo no le puedo decir, pero es que ya te dije que lo dejes, esta es la 4ª vez, ya me cansaste, es más, ya tomaste 3 charlas en la prepa, ¿qué no aprendes? Es decir, si yo le digo eso a una persona, estoy revictimizando y no estoy quizá brindándole el apoyo. A lo mejor lo único que la persona quiere es que alguien le escuche porque esa es la única persona a la cual me puede contar. Si yo a lo mejor sé a dónde puede acudir o quién la puede orientar, pues a lo mejor puede ser un momento de decir, ah, mira, encontré esto, escuché esto en la charla, puedes ir aquí, toma terapia, es decir, como muchas cosas donde la persona se sienta respaldada y no juzgada. Entonces, eso es importante que quería comentarle. Y fíjense, aquí tengo un ciclo de la violencia, un poco cómo se puede dar, ¿no? Primero como me habla, sí, perfecto, nos reconciliamos, ay, sí, vamos a tener ilusiones, qué bien, pues a lo mejor nos vemos, a lo mejor otra vez podemos intercambiar, salimos, ¿no? Si hay condiciones, y de repente hay un momento de enojo, me bloquea, ya, por ejemplo en el WhatsApp, ¿no? Ya, pero ya me bloqueó, pero ¿qué pasa? Pero no, ¿qué andábamos? No, ya no. Luego hay un momento como de olvido, y luego no, ya, esto de, no del arrepentimiento, no, mejor sí, porque te extraño y no puedo vivir sin ti. No, bueno, ya te voy a desbloquear, me habla. Y otra vez vuelve a empezar, ¿no? Es decir, acá seguramente ustedes, acá pusimos solo un ejemplo, pero a lo mejor ustedes también conocerán de cómo se va dando esto. Y miren, esta violencia, pues también muchas veces puede ser como la ley del hielo, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí me bloquea y me olvida o me desbloquea, es decir, no sabe de mí. Entonces, eso puede ser como una muestra. Centrándonos en la UNAM, es súper importante que sepamos, y como lo vuelvo a decir, ahorita justo estamos en un momento de conmemorar, que les quiero comentar que cuando hablamos de conmemorar, con estas fechas importantes en relación a la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, a lo que estamos haciendo un llamado como sociedad es a reflexionar, decir, bueno, ¿y por qué existe el 25 de noviembre? ¿Y por qué pasó esto con las mujeres? ¿Y por qué lo siguen colocando? Es decir, es un llamado a saber qué está pasando, cómo las mujeres históricamente no hemos tenido la misma libertad que los compañeros para el ejercicio de derechos, pero cómo estamos en un momento de seguir construyendo. Y por eso les quiero comentar, para ir cerrando, si les parece bien, y luego tener un diálogo, es importante que ustedes y todas las personas que formamos parte de esta universidad sepamos que en el 2016 la Oficina de la Abogacía General publicó el protocolo de atención a casos de violencia de género y en el 2019 hubo una reforma muy importante. Y fíjense lo que en este documento, que fue resultado de, me comentaban, de más de 10 años de trabajo, de indagación, de investigación, de mesas de trabajo y de incidencia, a partir de eso, ¿qué fue lo que para el protocolo de atención a casos de violencia de género de la UNAM identifica y define como violencia de género? Miren este abanico tan enorme que nos plantean acá. Chistes sexuales u obscenos, comentarios o bromas acerca de la vida privada o de las supuestas actividades sexuales de una persona, invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes en la universidad o fuera de esta. Ahorita me voy a detener sobre eso porque eso es súper importante. Seguir a una persona de la universidad al hogar, es decir, esto se llama acecho o viceversa, gestos ofensivos con las manos o con el cuerpo, contactos físicos indeseados, insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales, exhibición no deseada de pornografía, pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o promesa de cualquier tipo de trato preferencial, amenazar a una persona de reprobarla, bajarla de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual. Es decir, la UNAM fue muy certera en poner todo el abanico de lo que se considera violencia de género a partir de los estudios y la documentación. Por supuesto, aquí entra esta nueva clasificación como delito de la violencia digital, ¿no? Entonces, eso es súper importante que lo conozcamos. Como les decía, el protocolo de atención nos rige a toda aquella persona que tengamos una relación con nuestra casa de estudios, es decir, que sean estudiantes, docentes, trabajadores, trabajadoras, directores, directoras, es decir, toda aquella persona que
tenga una relación con la UNAM. Aquí dice, miren, o fuera de esta. ¿Qué quiere decir? Que si se comete, no sé, por ejemplo, una relación amorosa de estudiantes y van a un, bueno, cuando pueda haber fiestas, van a una fiesta y ahí en esa fiesta hay un acto de violencia física. ¿Aplica el protocolo? Claro que sí, porque las dos personas son parte de la UNAM y se rigen por códigos de conductas y por normatividad que la UNAM establece. O, por ejemplo, cuando estén ya en la universidad, si van a una práctica de campo, igual, a lo mejor hay un acto de violencia del compañero, de la compañera, o del grupo, o del docente, o la docente, o algún trabajador de la universidad también. Sí, esto es súper importante. Aquí algo que también es de rescatar, déjenme ver aquí. Perfecto. Muchas gracias por el tiempo. Déjenme recordar, que no hay tiempo. Afortunadamente ya hubo un cambio y la Oficina de la Abogacía fue muy sensible a este tema de que no haya tiempo para poner la queja de la violencia de género si es que la vivimos en la UNAM. Es decir, si yo ahora vivo una situación de violencia de género y no me siento segura de acudir a pedir una orientación o quizá valorar si poner una queja, ya no tengo el límite de tiempo para hacerlo, ¿no? Eso es súper importante. Sin embargo, en términos del procedimiento que hace la Defensoría, pues quizá lo indicado es que respetar los ritmos de cada persona, pero que en la medida de lo posible que yo pueda poner la queja más pronto de cuando pasó el evento de violencia, tendrán muchos más elementos, quizá mucho más frescos para hacer las investigaciones. Esto me lleva a comentarles rápidamente que quién atiende los casos de violencia de género. Y aquí es súper importante que saquen el celular y tomen la nota y de todas formas lo vamos a poner en el chat en la plataforma para que lo puedan tener. Es la Defensoría de Atención a Casos de Violencia de Género, quienes son las personas indicadas y designadas, y lo que les puedo decir es que son personas con muchísima experiencia, muy sensibles desde la formación de derechos humanos, prevención de la violencia de género y, por supuesto, todo lo que tenga que ver para las sanciones si fuera posible. Aquí es súper importante, y con esto quisiera ya ir cerrando, es que si yo tengo duda de haber vivido una situación de violencia de género, me puedo acercar a la Defensoría, por supuesto. A lo mejor lo único que yo quiero es que me escuchen y eso es posible. Es decir, cuando yo hablo a la Defensoría, a pedir información, alguna orientación, no quiere decir que inmediatamente ya tengo que poner una queja, sino que yo puedo recibir una orientación psicológica y si así yo lo decido y la persona que cometió el acto de violencia de género también es integrante de la UNAM, se puede establecer los pasos para poner una queja, pero no es obligatorio. Ahorita lo vamos viendo en las preguntas. Muchas gracias. Y bueno, aquí están los teléfonos y decirles que, bueno, justo la Defensoría está en el mismo edificio donde está la DEGACO y la Defensoría, si ustedes quisieran acudir de manera física, están atendiendo con todas las medidas sanitarias, está enfrente del Universum, en el edificio D, entran y justo enfrentito está la Defensoría, donde por supuesto habrá personal especializado y muy sensible y también mucho desde la empatía para atenderles. Déjenme poner acá. Miren lo que dice Emma Watson, seguramente ustedes la identifican súper bien, ¿no? Esta actriz de Harry Potter y de muchas otras películas. Ella ha colocado muy fuerte la opinión, su voz para la defensa de los derechos de las mujeres. Y ella, miren lo que decía hace un par de años. Me he dado cuenta de que luchar por los derechos de las mujeres a menudo nos convierte en sinónimo de que odiamos a los hombres. Solo sé que algo es cierto, necesitamos detener estos pensamientos, porque no odiamos a los compañeros. Cuando estamos hablando de avanzar en una sociedad para quitar la violencia de género, para erradicar, como es esta fecha en la que vamos a conmemorar el 25 de noviembre, la tenemos que quitar. Y no podemos avanzar sin la participación de la otra mitad del mundo. Recordemos que ustedes son también parte muy importante de la sociedad y cómo le podemos entrar a erradicar la violencia. Y aquí haría como un pequeño llamado. Si yo lo estoy viviendo, tengo que tener atención para poder romper, pero si yo lo estoy ejerciendo, yo tengo que buscar ayuda para hacerlo, para detener la violencia de género. Y aquí viene muy bien una frase de Ban Ki-moon, que fue titular de hace un par de años de la Asamblea de las Naciones Unidas: rompamos el silencio. Cuando seamos testigo o testiga o quien yo le esté ejerciendo de violencia contra las mujeres, no nos quedemos de brazos cruzados. Es decir, hagamos algo, alcemos la voz o no
no levantemos la mano. Creo que eso es súper importante. Y miren aquí un pensamiento que a mí me gusta mucho compartir, porque yo estoy casi segura que ustedes en sus generaciones ubican muy bien a Malala. Y ella decía, sigue diciendo, ¿no? En sus testimonios, teníamos dos opciones, estar calladas y morir o hablar y morir. Ellas decidieron hablar y hoy, hace muchos años, Malala fue reconocida como la persona más joven del Premio Nobel de la Paz por toda la lucha que ha establecido para que las niñas en particular tengan el derecho a la educación, a la libertad y a la no discriminación y sobre todo a vivir una vida libre de violencia. Muchísimas gracias. Si les parece, con esto podemos concluir la presentación. Les agradezco muchísimo la atención prestada y seguramente vamos a tener un diálogo fantástico como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Brenda, pues por esta conferencia que en un primer momento nos contextualiza sobre el día 25N para comprender pues su significado y el impacto que tiene en nuestra sociedad. Asimismo, bueno, su charla en un segundo momento nos acerca al concepto de violencia de género, a los tipos de violencia que hay, al ciclo de la violencia de género que nos mencionaba, y aunado a ello, pues nos plantea el gran reto de erradicar esta pandemia y nos da a conocer el protocolo de atención en casos de violencia de género de la UNAM. Información que, vaya, es sumamente importante para prevenir, pues en este caso, la violencia en el noviazgo. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas en nuestro chat que nuestros asistentes nos colocaron y voy a dar lectura a estos. Nos pregunta la maestra Angélica, ¿qué requisitos solicitan como evidencia para determinar un caso como tal? Ok, y eso me parece, maestra Angélica, que lo comentaba cuando estábamos hablando de la defensoría, ¿no? Por ejemplo, si algo que está pasando mucho en las relaciones adolescentes es el tema del control por el celular, ¿no? Es decir, que mediante chat me digan, dame el control del Facebook, dame el control del Instagram, de todas las redes. Pues no, es mi espacio personal y entonces lo que les quiero decir, y seguramente las chavas y los chavos y los chaves que nos están identificando ya saben decir, la prueba de amor no tienen que ser las claves, ¿no? Eso es súper importante. Pero si alguien nos las pidiera, por ejemplo, como dice la maestra, ahí lo que se sugiere o en términos de violencia digital es hacer capturas de pantalla. Eso es súper importante porque es una evidencia que podemos tener. Si alguien en el Facebook, por ejemplo, me manda comentarios de odio, de mala onda, que podemos decir de violencia de género, también guardar las evidencias. Eso es súper importante. Y aquí miren, algo que es súper importante cuando, por ejemplo, en términos de violencia digital en el noviazgo adolescente, pues a lo mejor lo único que yo quiero es desconectarme y tranquilizarme y a lo mejor, pues no sé, sabiendo como la cercanía que ustedes tienen con sus estudiantes, a lo mejor la chava o el chavo le dice, maestra, necesito hablar con usted, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la sugerencia, para, si en algún momento están viviendo esto, es poner como en primer momento mi tranquilidad y mi seguridad. Hablarlo con alguien, con mi tutora, con mi tutor, con mi maestra, con mi maestro, con quien más confianza le tenga, y después procesar, pensar si yo efectivamente quiero poner una queja o no, o quiero una orientación y que además haya un llamado de atención. Entonces yo lo primero que les diría es, estemos tranquilas, y algo que es, miren, súper importante, cuando vivimos algún tipo de violencia de género, tener claro que no es mi culpa. Eso es súper importante, ¿no? De decir, es que mírala cómo vas a vestir, es que ¿para qué te buscas ese novio? Ay, pues es que desde el principio se veía que era bien controlador, míralo nomás, y ahora hasta las claves. No, mijita, todo es tu culpa. Y entonces es como de decir, pero yo solo le quería decir que me sentía muy mal y que me diera un consejo, ¿no? Es decir, cómo esto es súper importante, pero esto es, y gracias por la pregunta, porque siempre tener claro que quien ejerce la violencia de género fue la persona que decidió y que no es mi culpa, pero que nos corresponde a las dos partes o a las partes que estemos involucradas de decir, híjole, esto como que no está muy chido, mejor ya no le seguimos, ¿no? Muy bien, maestra, muchas gracias. También la maestra Angélica le agradece porque es información totalmente primordial y nos comenta que pues hablamos de talleres para erradicar la violencia contra la mujer, pero la pregunta es, ¿dónde se promueven talleres de autocuidado, autoestima y proyecto de vida? Ay, maestra, qué bueno que lo pregunta porque aquí voy a hacer un gran comercial a la de GACO, ¿no? La Dirección General de Atención a la Comunidad. Bueno, miren, primero
como lo habrán notado, casi todas las personas que estamos acá, tenemos nuestro marco de 25N. Este 25N fue proporcionado por la Comisión para la Igualdad de Género en la UNAM, que yo verdaderamente celebro que tengamos una SIGU, porque es la entidad que nos va invitando, formando, instando a cumplir las obligaciones para alcanzar la igualdad de género. Entonces, la SIGU junto con otras dependencias, estamos haciendo muchas actividades para la sensibilización, para la capacitación. Entonces, yo les diría a la Prepa 4 que cuando ustedes quieran tener talleres de derechos de las mujeres, de masculinidades, nos llamen a la DEGACO. Vamos a estar con toda la disposición, ¿no? Por ejemplo, ahora les quiero compartir que tenemos un proceso así súper hermosísimo, así fue realmente muy bonito con Prepa 9 y con CCH Azcapotzalco, donde tuvimos seminarios, gracias igual como ustedes a un grupo de docentes como súper dispuestos, súper generosos en el tiempo, de 6 sesiones de reflexión con el estudiantado. Fue increíble, así, increíble. Y después, por ejemplo, con Prepa 9, que fueron varios temas, ¿no? Igualdad de género, feminismo, masculinidades, conceptos básicos, diversidad sexual. Fue muy bonito, la verdad. Y para las prepas, tuvimos uno que se llamó Menos amor romántico, más igualdad de género en nuestras relaciones. Es decir, con el estudiantado, como desde su experiencia, sus conocimientos, vamos dando la discusión. Y he de decirles que ha sido, la verdad, que muy satisfactorio ver también cómo estas generaciones ya se lo están planteando y lo están problematizando y cómo también han definido diversas estrategias. Por otro lado, también en este marco del 25N, yo les invito a revisar la boletina de la SIGU, donde van a ver no 100 actividades, yo estoy segura que se van a registrar más de 1000 actividades. Ustedes son parte, la Prepa 4 justamente son parte de este abanico de grandes actividades. Eso por un lado, digamos, de manera institucional, pero yo también invitaría como a las juventudes de la Prepa 4, pues acercarse al INJUVE, a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, a organizaciones y colectivos de jóvenes y jóvenes, donde están haciendo muchísimas reflexiones y yo creo que ahí van a encontrar también como propuestas, invitaciones, pues desde otras generaciones que a lo mejor les sean mucho más cercanas que nosotras. Un poco como por ahí sería a donde, bueno, pueden ustedes acudir y por supuesto que la DEGACO siempre estaremos con toda la disposición de hacer lo que ustedes quieran y necesiten. Muchas gracias, maestra, por esta invitación y por estar trabajando también con nosotros. La maestra Marta Marín comparte con nosotros una reflexión derivada de la charla que usted muy amablemente nos ha dado. Y lo que nos dice es que actualmente también hay algunas chicas que violentan a sus parejas y tenemos que buscar eliminar la violencia entre las y los jóvenes, ¿no? Esa es la reflexión que nos da la maestra. Sí, maestra Marta, qué bueno que lo coloca. Yo le agradezco muchísimo porque fíjese que esto es algo que cada vez más lo encontramos. Y esto tiene que ver justo como, pues con una educación muy sexista, ¿no? Y yo creo que la violencia que nosotras, digamos, como mujeres a veces aplicamos es justo como nos han educado. Una puede ser como la ley del hielo, o sea, te dejo de hablar, ¿no? O el tema del control, el tema del sexo, o el tema, por ejemplo, el control de, no, a ver, es que tú eres mi novio, y entonces, ¿por qué le hablas a Patricia que es tu exnovia de hace 3 meses? O sea, ya no le hables. Chicas, nosotras, así como decimos que los chicos no son dueños de nuestras amistades, de nuestro cuerpo, nosotras tampoco lo somos, ¿no? Entonces creo que coloca un tema súper importante, o el tema del celular, o sea, todo lo que hemos dicho que se presenta mayoritariamente desde el ámbito masculino, desafortunadamente también ya lo encontramos. Entonces justamente aquí hay un tema que es una palabra que es clave. El no es no y el sí es sí. Y cuando nosotras de chicas decimos, ya no quiero andar con él, decimos, pues ya que lo entienda, ya. Bueno, del otro lado es igual. Cuando los chicos ya no quieren andar con nosotras, también hay que respetar que su no es no. Y si sí quiere, bueno, pues sí, le entramos como a gusto. Creo que eso es fundamental. Yo le agradezco mucho a la maestra Marta que lo coloque acá. Y eso me hace pensar en otra cosa, como ven, con información muy fresca de los talleres que estoy dando con estudiantes. Y, por ejemplo, hablábamos en este taller que ya tuvimos de Menos amor romántico, más igualdad de género, del tema de la palabra que ahora se utiliza mucho, que yo creo que ustedes la tienen como más fresca, el tema de la toxicidad, ¿no? Yo les decía, al estudiante les decía, híjole, ustedes revolucionan muchísimo, pero yo en mis tiempos, que tengo 42, o sea, yo decía tormentosa, mala, y bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Que ahora
cuando hablamos de que alguien es tóxica en una relación, me comentaban unos docentes del Instituto de Educación Superior Media de la Ciudad de México, que ahora, para mi sorpresa, hay unas playeras, ¿no? Y entonces dice, yo soy la tóxica y él es el tóxico. O si es una pareja de lesbianas, dos tóxicas, o compañeros lesbianas. Yo me quedaba así como súper anonadada. Yo decía, ¿cómo? Y con la reflexión que tuvimos con estudiantes de la Prepa 9 decían, es que eso es como hay que irlo desmontando, porque entonces cuando yo digo, yo soy la más tóxica, yo controlo, miren, tengo todas las claves, tengo el teléfono de sus amigas, yo controlo, o del otro lado, lo que nos estamos como imbuyendo es de no pensar en que merecemos relaciones chidas, donde la pasemos bien, donde estemos a gustos, pero que eso, cómo no se vuelva algo de competencia, porque a donde va a minar es en que yo no voy a estar chida en mi relación o chido en mi relación, ¿no? Y que a mí esta reflexión que yo les traigo me encanta porque la dieron personas de prepa, de decir, pues la neta es que cómo quitamos eso del discurso como de competencia y la romantización de sí, lo tóxico es lo que está chido ahora. Y las personas decían, no, pues la verdad que no está chido. O sea, ni el control, ni todo lo que le involucra, ¿no? De esta cuestión de posesión. Entonces creo que es muy importante y que hay como muchas cosas, y ustedes que tienen tanta experiencia en la docencia, muchos temas al hablarlos con el estudiantado, nos damos cuenta de por dónde van las reflexiones, pero también por dónde podemos invitarles a tener relaciones, pues donde estén contentas y contentos. Creo que yo por ahí diría esa parte. Muchas gracias, maestra Marta, que lo colocó. Es una discusión muy, muy interesante. Muchas gracias, maestra Brenda. Y bueno, retomando el punto anterior de esta invitación que nos hace sobre los talleres de la DGACO, pues quisiera invitar a la audiencia a que en sus comentarios nos digan si quieren aprovechar estos talleres para que pues podamos hacer esta solicitud, ¿no? Agradeciéndole de antemano pues siempre esta disposición que nos está mostrando. Y bueno, continuando con las preguntas, la maestra Verónica nos dice, ¿hay algún termómetro de la violencia en el noviazgo a través del cual las parejas puedan darse cuenta de que están sufriendo o ejerciendo violencia? Ay, muchas gracias. Sí, de hecho, el Instituto Politécnico Nacional, una casa de estudios hermana y muy importante para nuestro país, igual que la UNAM y la UAM, ellas tienen una unidad de gestión política, de gestión de género, un poco por ahí del tema de género, no, perdón, el nombre que no lo recuerde con precisión, y ellas hace algún año justamente elaboraron el violentómetro, y justamente el símil que hacen es con un termómetro que nos va subiendo la temperatura cuando estamos ante algún tema de salud, y el violentómetro también, les vamos a pedir por favor que lo vamos a poner en el chat, ¿no? Y la liga de Poli para que lo puedan seguir, porque justamente va planteando de cómo va empezando, ¿no? Con bromas, con chistes, el control, los golpes, y cómo va aumentando, y el violentómetro nos sirve justo como para decir, oh, yo estoy como en el 1, pero pues no, aunque sea 1 mejor no, híjole, no, pues yo ya me di cuenta que estamos pues como en el 7, no, mejor sabes que ya, o sea, sí nos sirve para identificar, ¿no? Y miren, yo creo que ahí, por supuesto que está esta herramienta del violentómetro, de hablar, ¿no? Con el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el docente o la docente, pero yo creo que hay algo que es como que nos alerta, y yo creo que hay que escuchar más a nuestro cuerpo. Seguramente las personas, cuando hemos tenido alguna relación que no está chida, el cuerpo lo siente así. O sea, es como un mecanismo de defensa. Cuando algo no está bien, la sabiduría de nuestro cuerpo es maravilloso que nos dice algo no está bien. Nos puede doler a lo mejor la garganta, el estómago, se me va la voz, me pongo, no, es que ya voy a ver al novio y me pongo, miren así, muy nerviosa. ¿Sabes qué? Mejor, ya me voy a adelantar para que no me vea. O si soy chico, no, ¿saben? A mis amigas, no, es que la neta ya me voy porque es que es muy celosa y ya me tengo que ir, hasta bajito le hago, ¿no? El cuerpo nos avisa. Entonces, lo primero que yo me atrevería a sugerirles es que si su cuerpo en una relación les dice alerta, háganle mucho caso al cuerpo. Si yo no me siento chida, como dicen las chavas, si no hay buen trato, ahí no es. Pero si mi cuerpo me está dando una señal de la forma que sea, cuando yo estoy en una relación amorosa y me dice, ay, como que alerta, háganle mucho caso a la sabiduría de su cuerpo, porque regularmente es quienes primero nos avisan que algo no está bien, y por supuesto utilizar el violentómetro como medida de decir, a ver, yo tengo duda, maestra, pásamelo, quiero ver.
Y si sí, ¿a dónde acudo? Yo creo que ahí es súper importante saber que siempre hay espacios a donde acudir. Si yo detecto, o si mi cuerpo ya me dice, ay, no, aquí, espérate, ¿no? La UNAM, hay muchas áreas donde, como la defensoría, ¿no? Que puede atender con muchísima profesionalidad para escucharme y atender, o en otros espacios también institucionales. Muchas gracias, maestra. Sin duda estas herramientas pues van a ayudar mucho a nuestros estudiantes. Y por aquí tenemos otra pregunta que hace la maestra Areli y dice, pero si existe la toxicidad, ¿cómo se puede erradicar o cómo Se le cortó un poco. violencia? Miren, muchas gracias, maestra Areli. Igual que lo primero que tenemos que hacer para erradicar la violencia de género es reconocer que vivimos en un contexto violento. Y a mí me parece que es lo mismo, o sea, para hablar de la toxicidad, pues hay que hablar de eso, ¿no? O sea, ¿qué es? No sé, en una relación. A ver, ¿qué es para ti? A ver, ¿qué es para mí? ¿Nos gusta? ¿Nos hace sentir chido? ¿La pasamos bien? ¿O nos quita mucho tiempo y nos distrae de pasarla chido? O sea, yo creo que es como súper importante y este tipo, yo creo, de conversatorios, yo creo que también sería como muy importante de hablarlo con el estudiantado, ¿no? Porque creo que tienen un montón de ideas, o a lo mejor alguien ya tuvo una relación tóxica y dijo, ay, no, ya, o sea, la neta ya nunca más, ¿no? Entonces yo creo que uno es reconocerlo y otro es tener este tipo de conversatorios, de acercarle materiales a los chicos y a las chicas y a los chicos. Y yo creo que también promover otras formas de relacionarse. No sé, se me ocurre, por ejemplo, a ver, déjenme acordarme algo que hicimos en el marco del 14 de febrero, en la de GACO, junto con otras entidades, hicimos un conversatorio con estudiantes de cómo habían vivido en los primeros meses del confinamiento, pero sus relaciones amorosas. Y ellos hablaban de esto, ¿no? De, no está chido, sí está chido. Y creo que también podremos plantear, como en ese abanico que es la universidad, que es tan maravillosa, de acercar experiencias de diálogos entre jóvenes, de cómo apostarle a la construcción de relaciones más igualitarias. Entonces yo creo que hay un abanico desde abrir el espacio con el estudiantado, invitarnos a unas, invitar a otras, y misma la voz del estudiantado es maravillosa, y mostrarles que hay otras experiencias construidas desde joven. Creo que eso es increíblemente valioso. Muchas gracias, maestra Brenda. Y bueno, la maestra Vero hace una reflexión que comparte con nosotros en el chat, derivado de pues todas las cavilaciones que usted nos ha mostrado. Dice, nuevamente estamos normalizando vivir en relaciones tóxicas y nos parece extraño cuando nos encontramos relaciones sanas. Más aún las evitan las parejas más jóvenes. Sí. Pero fíjate que me estaba acordando de algo. En un taller donde vimos el tema de violencia digital con estudiantes y hacíamos la misma pregunta un poco que la maestra de ahorita me acordé, ¿no? De cómo le haríamos para evitar la violencia de género, la toxicidad, ¿no? Para que entonces el hecho de que veamos parejas pues que tengan relación chidas o sanas, armoniosas, como le querramos llamar, se vuelva quizá más común a más temprana edad, ¿no? Y entonces estábamos como cavilando en eso y una chava así dijo, yo. A ver, ahora le va, dijo, miren, yo, así, sacó un papel y dijo, yo con mi novio hicimos sexting en este tiempo de pandemia. ¿Y saben qué? Yo escribí una carta donde dije, yo me llamo tal y vamos a hacer tal. Y aquí acordamos que si vamos a hacer sexting, no lo vamos a compartir. Y que si una de las dos partes lo comparte, yo le puedo, o él me puede poner una queja en la UNAM. O sea, yo estaba así de, me pareció increíble. La verdad es que me pareció realmente increíble que la chava, yo ya lo hice, o sea, no es algo que yo quiero hacer, sino es que ella ya lo hice. Y aquí me lleva a plantear, Vero, a partir de tu reflexión, es que, ¿cómo le haríamos? Pues, no sé, por ejemplo, cuando yo voy a comprar un producto, mi bufanda, y me sale mal, pues yo tengo derecho a que me la regresen, me la cambien por una que esté bien, o que me regresen mi dinero, ¿no? En una relación, pues a lo mejor ya no me pueden regresar los besos, ni muchas cosas, pero a lo mejor sí podemos apostarle a hacer acuerdos de convivencia en las relaciones. A ver, me gusta sí, te gusta sí, vamos, a ver, sí, espera, pero a ver, ¿cómo queremos pasar la chica? ¿Qué queremos hacer? No, queremos estudiar, va, órale, ajá. Queremos ir al cine, ir a helado, ir a no sé, todo, incluso hasta
la negociación de tener o no relaciones sexuales, pero con acuerdos. Y yo creo que ahí, planteándonos como acuerdos, como ustedes quieran llamarle, yo le apostaría a que sí podemos pensar en que no importa que yo tenga 40, 50, 20, 15, 18, 27, que sí puedo decir, a mí cómo me gustaría tener este noviazgo, o esto que vamos a tener, cómo me gustaría. Creo que ahí podríamos apostar a que nos merecemos pasarla chido, a que nos merecemos recibir amor, a que nos merecemos tener alegría en las relaciones que decidamos establecer, ¿no? Sea de un mes, 3 meses, un solo delicioso, como ahora ustedes le llaman, pero que sea placentero, rico y con cuidado, ¿no? Y lo coloco así porque eso lo aprendí, además de eso del delicioso, lo aprendí en la prepa 4, ahora que me acuerdo, y es algo que las juventudes lo están planteando. Y entonces, ok, sí, pero me merezco un buen trato, me merezco un trato digno, y así como yo me lo merezco, la otra parte también se lo merece. Entonces yo creo que sí podemos apostarle en mi modo optimista y esperanzador con los pies situados en la tierra. Sí que es difícil, por supuesto que sé, porque los contextos donde vivimos las personas no son libres de violencia, pero creo que si nosotras, nosotros y nosotres pensamos que nos merecemos tener relaciones chidas, será un gran avance para que ustedes inventen los acuerdos, las reglas, los contratos como esta chava increíble y su novio hicieron. Creo que nos merecemos, y yo creo que es posible, y que todas las acciones que hagamos, entidades de la UNAM, pero también en mi vida personal, por supuesto que es un gran avance para colocar este tema que nos sigue aquejando, que es el tema de violencia de género. Entonces yo les invito a reconocerse como personas que merecemos tener relaciones chidas, de la forma que querramos. Muchas gracias, maestra Brenda. Y bueno, finalmente tenemos al maestro Jesús. Él le agradece mucho por su interesante charla. Y lo que él menciona en esta reflexión es que posiblemente una forma de prevenir la violencia de género en el noviazgo es evidenciar lo nocivas que son las relaciones tóxicas. Sí, sí, muchas gracias, maestro Jaime. La verdad es que me da mucho gusto este intercambio. Tiene toda la razón. Creo que ahí, quizá como lo muestra el video, ¿no? De decir, ¿qué vimos ahí? ¿No está chido? ¿Se sentirá chido estar ahí? O sea, no, y hay otro video que también se los puedo compartir, que dura como 4 minutos, a diferencia de este, donde es la visión del chico y de la chica, ¿no? Eso también es importante plantearlo. Y por último, también quisiera decir que la violencia de género no solo se da en las relaciones heterosexuales. Ahí recordemos que tenemos relaciones amorosas lesbianas, ¿no? Poliamorosas y homosexuales, y que los mandatos de género también están ahí, que también se vive violencia de género. Entonces, creo que algo que es fundamental que comenta el profesor Jesús es evidenciar lo nocivo que pueden ser estas relaciones como ahora se están teniendo. Creo que eso es súper importante, porque es como, lo pienso un poco como en la campaña de no fumar, ¿no, maestro Jesús? De decir, mira, si tú fumas, mira tus pulmones, mira todo lo que te va a pasar. Y pues como que mucha gente dice, no, la verdad es que mejor no, pues qué chido que mejor no. Igual creo que evidenciar también, pero creo que el evidenciar con reflexión, con empatía y no desde el juicio, ¿no? Porque a lo mejor si alguien lo está viviendo, pues a lo mejor ni quiere decir nada y no sabe cómo intervenir, ¿no? Entonces creo que yo solo le sumaría eso de, sí, mostrar a las juventudes, y también decir que es algo que no solo es específico de las juventudes, ¿no? Este tema de la violencia de género desafortunadamente es un problema civilizatorio que nos cruza a todas las generaciones, ¿no? Y yo no hice mi pregunta de siempre, pero creo que las personas que estamos acá somos un poco como contemporáneas, y a lo mejor yo me atrevería un poco a suponer, ¿verdad?, que muchas de las personas que estamos acá tuvimos en algún momento de nuestra vida una relación tormentosa, muy tormentosa, ¿no? Porque además no se hablaba de esto. Ahora tenemos la posibilidad de colocarlo en la discusión, en la opinión, en la reflexión pública con nuestro estudiantado, de decir, pasa y hay que hablar de esto, sin importar que tenga 12, 14, 18, 42, los que sea. Entonces creo que es muy, muy buena la acotación del profesor Jesús de hablar de esto. Gracias, maestra Brenda. Y bueno, son todas las reflexiones y preguntas que hay en el chat. Y bueno, con esto, si no tiene algo más que añadir, a nombre de la dirección y de la CINIC interna de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 4, Vidal Castañeda y Nájera, agradecemos nuevamente su participación con esta interesante conferencia que nos deja muchas líneas de reflexión.
Y a ustedes, la comunidad estudiantil y docente de la Prepa 4, también extendemos nuestro agradecimiento por su presencia, su escucha atenta, y deseamos que esta charla haya incidido en su forma de ver el mundo sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.